Hola, buenos días. Este es el grupo número 5. Está conformado por Fabián Cabello, Brenda Carvajal, Yaelin Infante, Ramiro Vieto, Ismael Romero y mi persona, Sonia Mota. Comenzamos con la oración y su clasificación. La oración es una unidad sintáctica que se caracteriza por tener sentido completo y estar articulada en dos constituyentes básicos, sujeto y predicado. Podemos clasificar las oraciones desde distintos puntos de vista. Según su estructura, mimembres y unimembres, según la estructura del predicado, copulativas, predicativas y transitivas, según la actitud del hablante, enunciativas, interrogativas, etc., y según el número de verbos, simple y compuesto. Su clasificación, según la estructura, oraciones mimembres consta de sujeto y predicado, oraciones unimembres carecen de uno de los dos miembros de la oración. Si les falta el predicado, se llaman oraciones nominales. Ejemplo, buenos días, adiós. Si le falta el sujeto, se llaman oraciones impersonales. Hay distintos tipos de oraciones impersonales, como lo son, con verbos que se refieren a fenómenos meteorológicos. Llover, tronar, diluviar. Ejemplo, nevó solo en enero. Verbo haber, este verbo solo se conjuga en tercera persona del singular. Verbo ser y parecer más expresión temporal, ya es tarde, parece de noche. Verbo hacer más expresión de temperatura, hace frío. Verbo bastar y sobrar más suplemento, basta con tu palabra, sobra con decírselo. Impersonal de sentido o rumor con el verbo en tercera persona conjuga. Un ejemplo, se ha llamado por teléfono, sujeto desconocido, me han quitado la cartera. Gracias. Buenas, mi nombre es Ramiro Vieito y les voy a hablar acerca del predicado. El predicado es un conjunto de palabras que se agrupan en torno a uno de los dos núcleos de la oración, el verbo. Es un elemento necesario de la sentencia gramatical, es decir, indispensable para que la oración tenga sentido. Siempre está formado por un verbo en forma personal y cumple la función del núcleo del predicado. Ahora los tipos de predicado. Existen 8 tipos de predicado, pero solamente nos vamos a enfocar en 2. El nominal o copulativo, que no es más que aquel que se caracteriza por estar formado por un verbo nominal, es decir, ser, estar o parecer, acompañado de un atributo y tiene la función de unir el sujeto con el atributo. Por ejemplo, mi vida fue aburrida. En este caso, mi vida es el sujeto, fue el verbo nominal y aburrida el atributo que se va a unir a través del predicado al sujeto. Luego tenemos el predicado de tipo verbal o predicativo, que es el predicado en el que el verbo es predicativo, no es un verbo copulativo, valga la redundancia, y describe directamente una acción que puede ser transitiva o intransitiva. Por ejemplo, María corre a toda velocidad. María es el sujeto, corre sería el verbo predicativo a toda velocidad. Muchas gracias. Mi nombre es Yosmari Romero y yo les voy a hablar sobre la clasificación de las oraciones según la actitud del hablante. Oraciones enunciativas son las que afirman o niegan algo. Por ejemplo, Juan llegó ayer. Oraciones interrogativas. Estas son las que expresan una pregunta. Por ejemplo, ¿ha llegado Juan? Oraciones dubitativas. Estas son las que expresan una duda. Por ejemplo, quizá llegue hoy Juan. Oraciones exclamativas. Estas son las que expresan una emoción. Pueden ser de alegría, pena, asombro. Por ejemplo, ha llegado Juan. Oraciones imperativas. Estas son las que expresan un mandato o un ruego. Por ejemplo, Juan, ven aquí. Oraciones desiderativas. Estas son las que expresan un deseo. Por ejemplo, ojalá llegue Juan hoy. Buenas, compañeros y profesora. Mi nombre es Ismael Romero y les voy a hablar sobre la cláusula y su definición. La cláusula es un conjunto de palabras que, formando sentido completo, encierran una sola oración o varias íntimamente relacionadas entre sí. En general, podemos decir que una oración es una unidad
constituida por cláusulas. Cada parte o miembro de una oración se le denomina cláusula. Por ejemplo, yo iré a tu casa, tú irás a la mía. Esta es una oración simple y está constituida por dos cláusulas. Puede ocurrir también que una cláusula esté constituida por una oración compuesta. Por ejemplo, cuando viajábamos al norte tuvimos problemas, pero los solucionamos. Esta oración compuesta está constituida por dos cláusulas. No podemos incrustar una cláusula dentro de otra, sino que más bien una oración puede tener una o más cláusulas. Gracias. Cláusulas según la modalidad. Si predomina el hablante, son expresivas. Si expresan un deseo, son desiderativas. Si expresan admiración o sorpresa, son exclamativas. Si predomina el oyente, son apelativas. Si es interrogado por el hablante, son interrogativas. Si el hablante le ordena algo, son exhortativas. Si predomina el referente, se llaman enunciativas o declarativas. Con ellas se cruzan la polaridad, que son las afirmativas y negativas, y las dubitativas, que representan probabilidad o posibilidad, así como además se encuentra la obligación. Aspectos formales de la modalidad. Existen procedimientos gramaticales, sintácticos, léxicos y símbolos de puntuación para marcar la modalidad, como por ejemplo, las enunciativas se suelen expresar con el verbo en indicativo, las exhortativas se expresan con el verbo en modo imperativo cuando son afirmativas y en modo subjuntivo cuando son negativas. Las dubitativas, que expresan probabilidad o posibilidad, utilizan el futuro simple, condicional, el subjuntivo y los verbos modales. Cláusulas de relativo. Las cláusulas relativas suelen ser introducidas por los pronombres quién, quiénes, qué, cuál, cuáles, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas y los determinantes cuyo o los adverbios relativos dónde, cómo y cuándo. Por ejemplo, se encuentran en función del modificador, en función del sujeto, en función de un complemento directo y en función de un término de frase preposicional, en donde se encuentran también el modificador, el CIND, el CPREP y en función de CCIRC. Las cláusulas relativas tienen tres categorías. Las relativas complejas, como por ejemplo los libros de los que te hablé, en donde se utilizan los pronombres los que o los cuales. Las relativas simples, en donde se utilizan los pronombres el que o aquel que. Y por último, la cláusula de artículo más conjunción. Cláusulas de gerundio o participio. Las cláusulas con gerundio funcionan como predicativos o complementos circunstanciales. En caso de la CCIRC tenemos como ejemplo mejorarás tu inglés viendo una serie. Y en el caso de las PRBO tenemos como ejemplo pilla al camarero bebiéndose un chupito. Las cláusulas con participio pueden generar un abanico amplio de funciones. En el caso del modificador se vería de esta manera. Las personas afectadas por el terremoto recibirán subvención. En caso de las PRBO tenemos como ejemplo note al camarero afectado por lo sucedido. Y por último, en la cláusula con participio nominal observaríamos algo como los afectados por el terremoto recibirán la subvención. Buenas, mi nombre es Fabián Cabello y en el día de hoy les voy a hablar sobre las cláusulas según su construcción y las cláusulas incrustadas. Las cláusulas según su construcción son llamadas dictum por construcción y modus por su modulación. Normalmente cuando hablamos de dictum nos referimos al componente representativo de la oración y a modus hablamos de la aptitud subjetiva de la oración. Este posee dos tipos: predictivas, que se componen de verbos no copulativos y se subdividen en intransitivas, transitivas. Son oraciones formadas por un predicado de forma transitiva o intransitiva. Impersonales, son oraciones formadas sin un sujeto. Pasivas, son la reestructuración completa de la oración para que el predicado se vuelva el sujeto. Pasivas reflejas, son parecidas a las pasivas, solo que esta no posee un componente agente. Recíprocas, el sujeto es de manera plural y reflexiva. Un pronombre reflexivo intercambia puesto con el sujeto. El otro tipo serían las adscriptivas, que están compuestas por verbos copulativos, y estas se dividen en ecuativas. Son determinados sujetos y predicados para el mismo verbo. Adscriptivas son un determinado predicado del que altera o clasifica el sujeto. Y por último, ecuacionales, que son oraciones especiales formadas por el sujeto, el verbo ser y un predicado reflexivo. Muy buenas noches, mi nombre es Rubio Rondón y mi punto a exponer son las cláusulas incrustadas. Las cláusulas explotando la propiedad
de la recursividad que tienen las lenguas. Pueden contener en su interior a otras cláusulas. Son entonces cláusulas complejas por recursividad directa. Si la cláusula contenida aparece en el primer nivel de segmentación de las cláusulas complejas. A las cláusulas contenidas de las cláusulas complejas se les llama cláusulas incrustadas. En esta sección vamos a definir los tipos de cláusulas incrustadas dependiendo sus características formales. En las cláusulas introducidas por la conjunción que está en función del sujeto, que sería me preocupa que no comas. En función de complemento directo sería quiero que comas pescado. Si ponemos en ejemplo el dequismo y el queísmo, sería así. Pensaron que era una buena idea, con la que sería pensamos algo. Y en el queísmo, estoy seguro de que vendrás. Estamos seguros de algo. En la alternancia se ponen en valores, en verbos. Advertir, avisar, dudar, conversar, viajar. Un ejemplo de eso sería dudo de que vengas. En las cláusulas cuyo predicado es un verbo infinitivo. En función de sujeto sería no conviene asustar. En función de complemento directo sería yo quiero hacerlo yo mismo. En las cláusulas interrogativas indirectas normalmente suelen funcionar como complementos directivos de ciertos verbos. Conversar, hablar, explicar, funcionar, etc. En la función de complemento directo sería dime si te han ayudado, dime quién te ha ayudado.